La tierra de Sonora ardía bajo el sol, como si todo el desierto respirara fuego. Los cactus se erguían como guardianes silenciosos y el viento traía consigo el lamento seco de las montañas. En medio de esa inmensidad polvorienta se alzaba el rancho de los Mendoza, conocido por sus vaqueros, sus recuas de mulas y su cruel jerarquía familiar. Rosa María Mendoza caminaba con los ojos bajos, cargando una canasta de pan recién hecho mientras su vestido, cosido a mano por ella misma, se pegaba a su piel sudada. Tenía 19 años, pero su rostro reflejaba más edad, no por arrugas, sino por las heridas invisibles de años de desprecio. Desde pequeña fue objeto de burla por su complexión robusta. Mientras sus hermanas presumían cinturas de avispa, ella aprendió a esconder su cuerpo y su voz. Su padre, don Gerardo Mendoza, era un hombre de bigote severo y corazón de piedra. Siempre dijo que Rosa era una mala inversión, una boca más que alimentar y una vergüenza para el apellido. Su madre, doña Inés, callaba y servía té de menta, como si con eso pudiera apagar los gritos del rancho. Y sus dos hermanas, Eugenia y Clara, la trataban como si fuera una criada con la suerte de llevar su mismo apellido. Esa mañana, Rosa se detuvo a la sombra de un mezquite para tomar aliento. En su mente, tejía silenciosamente las escenas de los libros que leía a escondidas en la despensa, historias de mujeres valientes, de amores improbables, de mundos donde no importaba el cuerpo, sino el alma. Pero al volver al rancho, esas fantasías se desvanecían como el rocío. Aquel día no sería distinto, hasta que apareció él. El alboroto se desató cuando un grupo de hombres a caballo llegó al rancho, encabezados por el comandante Miguel Arbizu, enviado del presidio de fronteras. Entre ellos venía un hombre de pie firme, rostro curtido por el sol y ojos tan negros como el cielo antes de la tormenta. Iba desarmado, con el pecho descubierto y un colgante de hueso en el cuello. Era un apache, y no cualquier apache. Era Yari, hijo del gran Tahoma, un emisario de paz que venía a proponer un trueque de alimentos por protección a cambio del paso seguro por tierras Chiricahua. El ambiente se tensó como cuerda de arco. Muchos rancheros escupieron al suelo en señal de rechazo. Don Gerardo frunció el ceño. El comandante intentó calmar los ánimos, pero fue inútil. Yari permaneció firme, con la dignidad de un guerrero que no suplica, solo ofrece. Rosa María observaba desde la cocina, sin ser vista, hasta que por un instante los ojos del apache se cruzaron con los suyos. No fue un vistazo vulgar, fue algo diferente. Él no miró su cuerpo, miró a ella. Más tarde, en el comedor improvisado para los forasteros, Rosa fue obligada a servir la comida. Tropezó con una de las alfombras y el guiso cayó sobre su delantal. Las risas estallaron como disparos. Don Gerardo no dijo nada. Solo se limitó a negar con la cabeza, decepcionado. Rosa tragó lágrimas y recogió los platos con manos temblorosas. Pero lo que nadie esperaba era que Yari se levantara, caminara hasta ella y dijera en voz firme, pero sin agresión. El silencio fue brutal. Todos lo miraron, escandalizados. Rosa también, sin saber si agradecer o correr. Yari volvió a su asiento como si nada. Esa noche Rosa no pudo dormir. En su pecho algo nuevo palpitaba. No era amor aún, ni deseo. Era algo más primitivo, la sensación de haber sido defendida por primera vez. Al día siguiente, cuando los hombres se alistaban para partir, Yari pidió la palabra frente al grupo. Todos comenzaron a murmurar. Don Gerardo frunció el ceño. Yari apuntó con la barbilla hacia ella. La conmoción fue instantánea. Doña Inés se desmayó. Eugenia soltó un chillido. Clara se llevó las manos a la boca. Don Gerardo se puso de pie, furioso, pero Rosa, temblando, dio un paso al frente, por primera vez, sin esconderse. Y ahí, ante todos los que la habían menospreciado, Rosa María Mendoza eligió el fuego en lugar del hielo. Yari la miró con respeto. No la tocó, no hizo promesas vacías, solo asintió, como hacen los hombres que saben esperar. La mañana siguiente, amaneció con rumores rodando como pólvora entre los ranchos vecinos. La noticia de que Rosa María Mendoza había aceptado casarse con un apache había cruzado el valle más rápido que un disparo. Algunas mujeres la llamaban loca,
Otras la señalaban con burla, pero lo que más dolía eran las miradas de su propia familia. Ni un gesto de apoyo ni una palabra de aliento. Solo desprecio y silencio. Don Gerardo, furioso, la encerró en su habitación y declaró que no habría boda alguna mientras él estuviera vivo. «Prefiero verla muerta antes que convertida en esposa de un salvaje», escupió, cerrando la puerta con llave desde fuera. Rosa María, sentada en la cama de madera con el corazón en llamas, entendía por fin lo que costaba elegir su propio destino. Pero no lloró, porque por primera vez esa decisión era suya y de nadie más. Mientras tanto, Yari no se marchó. A pesar de la tensión, permaneció acampado cerca del río, al pie de una ceiba antigua. Era su manera de esperar, de mostrar respeto. Los días pasaban y algunos hombres intentaron expulsarlo con amenazas, pero él no respondió con violencia. Solo se mantenía firme, como una piedra en medio de la corriente. En el rancho, Clara y Eugenia aprovechaban cada oportunidad para humillar aún más a Rosa. Le llevaban comida fría, hacían comentarios hirientes desde el pasillo y reían a carcajadas al imaginarla pariendo hijos con plumas. Pero en el fondo, lo que las consumía era el hecho de que un hombre, y no cualquiera sino un apache, había visto algo en Rosa que ellas nunca supieron fingir: autenticidad. El cuarto día de encierro, doña Inés entró a escondidas con un plato de arroz caliente y los ojos llorosos. Se sentó en silencio junto a su hija y le tomó la mano. «Tu padre no cambiará, hija, pero tú ya cambiaste, y eso nadie podrá quitártelo». Rosa María, sorprendida por ese gesto, sintió una punzada de ternura por su madre. Durante años había creído que ella era simplemente cómplice del desprecio, pero quizás la resignación también era una forma de prisión. Aquella noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Rosa tomó una decisión. Con una soga que encontró en el ropero y su cuerpo más ágil de lo que todos creían, descendió por la ventana trasera y escapó del rancho por el bosque. Llevaba solo una bolsa con pan, agua y una manta tejida por su abuela. Caminó hasta el río, guiada por la intuición y la esperanza. Cuando llegó, Yari estaba sentado junto al fuego, tallando un pedazo de madera con paciencia ancestral. Al verla, se puso de pie lentamente. No preguntó cómo había llegado. No exigió explicaciones. Solo se acercó y le ofreció su capa de piel sin una palabra. Rosa se sentó a su lado, con las manos temblorosas. El silencio entre ellos no era incómodo, era sagrado. Esa noche durmieron bajo el mismo cielo, en camas separadas, pero con los corazones latiendo con una sincronía que desafiaba siglos de diferencias. Al amanecer, Yari la llevó a su aldea, más allá de las colinas rojas. El camino fue duro, pero Rosa no se quejó. En cada paso sentía que se alejaba de la sombra y se acercaba a la luz. Cuando llegaron, los miembros de la tribu los rodearon con curiosidad y cautela. Una mujer mexicana, blanca y rechazada, era una rareza entre ellos. Algunos se mostraron desconfiados, otros simplemente intrigados, pero fue Luma, la madre de Yari, quien se le acercó primero. Era una anciana de mirada sabia y rostro severo. Observó a Rosa en silencio durante largos segundos. Luego le tomó el rostro entre las manos y murmuró: «Tienes los ojos de alguien que ha sufrido, pero también de alguien que sabe resistir». Con ese gesto, la tribu la aceptó. En los días que siguieron, Rosa María comenzó una nueva vida. Aprendió a moler maíz en piedras lisas, a curar heridas con cortezas y sabias, a escuchar los cantos de los niños apaches que corrían libres entre los pinos. Ya no era la gorda invisible del rancho, era Rosa, una mujer que reía, que aprendía, que caminaba con la frente en alto. Yari, por su parte, no apresuró el romance. La cortejaba con respeto. Le enseñaba palabras en su idioma. Le contaba historias antiguas junto al fuego y a veces simplemente se sentaban a ver cómo los pájaros cruzaban el cielo. En esa sencillez nació algo profundo, no una pasión ciega, sino un lazo firme, como una raíz. Un mes después, en una ceremonia apache envuelta en cantos y fuego, Rosa fue bendecida por el chamán y recibió un nuevo nombre, Nahaatani, que significa la que guía desde el corazón. Pero la felicidad no tarda en despertar la ira de quienes viven del control. Un vaquero del rancho, amigo de don Gerardo,
Avistó a Rosa en la aldea mientras buscaba ganado extraviado. Regresó con la noticia, echando sal sobre la herida del viejo Mendoza. La tiene viviendo como india, señor, con trapos y polvo, y dicen que hasta la quieren como curandera. Don Gerardo no pudo soportar la humillación. Para él, no era solo una hija perdida, era una afrenta al honor de la familia. Juró recuperarla, o destruir todo lo que la rodeaba. El peligro se acercaba. Rosa aún no lo sabía, pero en el viento ya se escuchaba el eco de los pasos que vendrían a reclamarla. Y esta vez, no sería solo su cuerpo lo que estaría en juego, sino su alma. El crepitar del fuego nocturno en la aldea apache se mezclaba con el canto lejano de un búho, presagio de que algo cambiaba en el aire. Rosa, ahora Nahatani, descansaba junto a Yari cuando un guerrero irrumpe con pasos apresurados. Su rostro es grave. Han visto señales de hombres armados merodeando más allá de los altos pinos. El rumor de que don Gerardo ha formado una partida para rescatar a su hija corre como pólvora en las colinas. No vienen a dialogar, vienen a imponer su voluntad. Yari se incorpora despacio. Observa el horizonte con ojos de lobo. Invoca al consejo de ancianos junto al chamán Toono. La hoguera se convierte en círculo de voces bajas, voces que discuten posibles defensas. Algunos proponen el enfrentamiento abierto, otros la huida hacia terrenos más agrestes donde los jinetes no se atrevan a seguir. Rosa teme el derramamiento de sangre, recuerda las cenizas de su antigua casa, el desprecio de sus hermanas, la crueldad de su padre, pero entiende que su elección tiene consecuencias y que ahora pertenece a dos mundos que chocan sin tregua. A la madrugada, cuando el rocío aún adorna las hojas, Yari toma la mano de Rosa y la conduce a un mirador natural. Desde allí la vasta llanura de Sonora se extiende, salpicada de rocas rojizas y zarzales. Verás, dice él, que la tierra no se inclina ante el opresor. Defenderé tu libertad con mi espada, pero también con mi palabra. Rosa asiente, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y temor. Sabe que junto a Yari es fuerte, pero teme por los inocentes, las mujeres ancianas, los niños, los ancianos que han compartido pan y fuego. Mientras tanto, don Gerardo reúne a sus compinches, vaqueros curtidos por el sol, mercenarios sin nombre y hasta un predicador fanático que ve en la aldea una herejía que debe ser erradicada. Promete riquezas a quien traiga de vuelta a Rosa viva o muerta, asegurando que así restaurará su honor mancillado. El grupo parte al amanecer, cabalgando con determinación. Cada paso de los cascos retumba como un tambor de guerra. La venganza se mastica en sus miradas. La aldea apache se prepara. Los guerreros se pintan el rostro con ocre y carbón, trazando líneas que hablan de coraje y protección. Las mujeres, incluida Rosa, ayudan a afilar lanzas y fabricar ballestas de madera reforzada con tendones de gacela. Rosa trabaja con manos firmes, recordando cada lección de supervivencia que Yari le ha enseñado. Siente el peso de la responsabilidad. Ya no es la hija obediente, ni la sirvienta humillada. Ahora es Nahatani, defensora de su nueva familia. El día avanza sin tregua. A media tarde, la sombra de los jinetes aparece sobre la arista de la colina. Son más de 20 hombres, armados con rifles de avancarga y revólveres oxidados. La tierra retumba. Algunos guerreros apaches disparan desde elevaciones estratégicas, aprovechando su conocimiento del terreno. Un estampido rompe el silencio y la aldea entra en acción. Las flechas silban, los rifles retumban y el polvo se levanta en columnas que se confunden con el calor. Rosa observa desde una roca cercana. Siente la sangre martillar en sus sienes. Recuerda las burlas de sus hermanas, la humillación en el rancho, la fuerza templada en el fuego de la tribu. El predicador, un hombre alto con sotana manchada, apunta con su rifle a un anciano que intentaba dialogar. Antes de que pueda disparar, Yari aparece como un relámpago. Derriba el arma con un golpe certero de su lanza y aparta al hombre de un solo movimiento. La multitud jadea. Han visto su ferocidad y su honor, defendiendo incluso al más débil. En ese instante, Rosa corre hacia el predicador, decidida a impedir más derramamiento de sangre. Alcanza la mano del hombre y le habla en español.
la lengua que heredó en Mendoza. Detente. Esto ya no es un juego de patentes ni de odios. Aquí somos libres, y no morirás por tu ignorancia. Sus palabras, cargadas de emoción y firmeza, detienen al predicador. Sus ojos azules se llenan de confusión y luego de respeto. Nunca una mujer blanca le habló así. Otros hombres lo rodean vacilantes, bajando lentamente los rifles. Don Gerardo avanza hacia Rosa sin reconocerla. Su orgullo lo ciega. «Trae esa escoria de vuelta», grita, apuntándole con su revólver. Rosa no retrocede. «Mi padre», dice con voz firme, «mi lugar ya no está bajo tu techo. Está aquí entre mi gente, donde el honor pesa más que la sangre». Yari emerge tras ella, alzando una mano para restar violencia a la escena. Su silencio impone más que cualquier rifle. El viento sopla a favor de la aldea, llevando el eco de la palabra de Rosa. Un instante latió el mundo en suspenso. Un padre, una hija y un esposo apache frente a frente. La tensión cortó el aire como un cuchillo. Finalmente, don Gerardo baja el arma con manos temblorosas, la rabia dando paso al reconocimiento de que ha perdido algo más valioso que el orgullo, su hija. Sin rendirse del todo, mira a Yari y escupe: «Esto no termina aquí. Algún día reclamaré lo que es mío». Pero ya nadie escucha. La aldea entera exhala alivio. La batalla cesa. Los heridos son atendidos junto al fuego, con hierbas y ungüentos que las mujeres han preparado en secreto. Rosa camina entre los guerreros, ayudando a vendar heridas, compartiendo agua y pan. Siente que su alma late al ritmo de un tambor ancestral. No hay retorno al rancho de los Mendoza. La línea que separa su pasado del presente se ha trazado con valentía y sangre. Al caer la noche alrededor de la hoguera principal, el chamán Tono se dirige a Rosa y a Yari. Habla de la profecía del Gran Espíritu, el día en que una hija de frontera elegiría su destino, uniendo dos mundos en paz y desafío. Entona su canto ancestral, y las llamas danzan con un brillo dorado, como respondiendo a la promesa de un nuevo amanecer. Rosa se detiene junto a Yari. Sus miradas se encuentran, y ya no hay miedo, solo determinación. Él desliza un brazalete de cuero y plumas en su muñeca, símbolo de su unión y del pacto entre su gente. Ella sonríe, sabiendo que ha elegido el amor verdadero, aunque el precio haya sido la ira de su padre y la sombra de la guerra. Sin embargo, en la lejanía, el relincho de un caballo anuncia que don Gerardo aún no ha renunciado. La tormenta, aunque aplacada, sigue germinando. Y Rosa comprende que su viaje apenas comienza. Queda por vengar los agravios, sanar las heridas abiertas y forjar un legado que un día el mundo recordará. El alba tiñó de naranja las cumbres rocosas cuando un mensajero del rancho de los Mendoza apareció a las puertas de la aldea apache. Venía exhausto, con la camisa manchada de polvo y sangre seca en el rostro. Entregó a Yari una carta lacrada con el sello de don Gerardo. Entre los murmullos, Rosa lo tomó con manos firmes, desenvolvió el pergamino y leyó en voz alta: «Rosa María, aún después de todo, eres mi sangre. Te ofrezco perdón si regresas y renuncias a esa farsa de unión. Si te niegas, juro que la guerra desataré y no habrá tregua hasta doblegarte. Tu padre». Un escalofrío corrió por la columna vertebral de Rosa. Por un instante, el eco de los golpes y los insultos en la cocina del rancho retumbó en su memoria. Pero al mirar a Yari, encontró la fuerza para replicar: «Dile a mi padre que no hay perdón cuando el desprecio es constante. Mi familia está aquí y lucharé por ella y por mí». La respuesta fue enviada, y en la aldea un silencio pesado se apoderó de todos. Yari la abrazó con ternura, consciente de que esa negativa sellaba un camino de sangre. Sin embargo, Rosa levantó la barbilla y anunció: «He renunciado a la casa de Mendoza, pero jamás renunciaré a mi dignidad. Juntos forjaremos un hogar donde el respeto sea ley». El chamán Tono bendijo esas palabras con humo de salvia y cantos que rasgaron el aire como un lamento sanador. Los ancianos recordaron historias de mujeres de frontera que cambiaron el curso de su tribu, y las madres apaches tejieron mantas para reforzar las viviendas. En cada gesto, la aldea demostraba que Nahaataani no era una extravagancia, sino una compañera digna. Durante los días siguientes, la vida siguió su curso. Rosa se convirtió en maestra de los niños chiricahuas,
enseñándoles a leer las marcas que el sol dejaba en las rocas y a reconocer las huellas de venado. Aprendió, a su vez, la destreza con el arco y la sabiduría de las medicinas ancestrales, administrando remedios que curaban el dolor y fortalecían el espíritu. La aldea prosperaba en una sinfonía de cooperación y gratitud, pero la sombra de don Gerardo se alargaba. Una noche, al regresar de un viaje de caza, Yari descubrió huellas extrañas junto al campamento, rastros de caballos que no eran apaches, frescos como el aliento del amanecer. El corazón de Rosa se apretó al escuchar la noticia. Sabía que la venganza de su padre no se limitaría a palabras. Al sexto día antes del amanecer, la aldea fue atacada. No hubo trompetas ni tambores de guerra, solo el repentino estallido de fuego y el grito de terror de los niños. Los mercenarios habían irrumpido sin piedad. Disparos, antorchas ardiendo, viviendas incendiadas. La confusión reinó durante minutos que parecieron eternidades. Rosa, envuelta en una manta, corrió al centro del poblado para auxiliar a los heridos. Encontró a Luma junto al chamán, luchando por apagar las lenguas de fuego que prendían en los soportales de madera. Yari irrumpió en ese caos con la fuerza de un puma herido. Sus lanzas giraban como cometas de muerte, deteniendo el avance de los agresores. Sin embargo, los mercenarios estaban armados con rifles de largo alcance y explosivos primitivamente construidos. Cada disparo arrancaba un lamento. Para sobrevivir, Yari ordenó la retirada hacia las cuevas ocultas tras la colina del norte, donde la aldea hallaría refugio. Los guerreros y las mujeres, incluyendo a Rosa, se movilizaron con la disciplina de un solo cuerpo. En medio de la penumbra, la sangre se mezcló con el barro y las lágrimas. Allí, en el interior fresco de la cueva, la aldea sangraba, pero no cedía. Rosa recogió hierbas que Toono había preparado con anticipación y puso manos a la obra. Apiló hojas de aloe, mezcló cortezas molidas y aplicó emplastos que mitigaban el dolor. Su voz, firme y suave a la vez, guiaba a los heridos en plegarias y relatos de esperanza. Los ancianos sostenían su mano y recordaban que aquella mujer de origen forastero había salvado más vidas que muchos guerreros. Al despuntar el tercer día de refugio, la cueva albergaba a ancianos, mujeres y niños temblorosos, pero animados por el coraje de Rosa y Yari. Afuera, los mercenarios patrullaban nerviosos, sin lograr penetrar en las defensas naturales. Fue entonces cuando Yari propuso la estrategia. Ofrecerán la rendición de los guerreros más viejos a cambio de la salida segura de mujeres y niños. Un gesto arriesgado, pero que demostraría la grandeza de su pueblo. Rosa, sin dudarlo, se ofreció como emisaria. Caminaría entre la línea enemiga y negociaría con don Gerardo cara a cara. La mañana siguiente, ataviada con su capa de plumas y el brazalete de cuero, Rosa avanzó escoltada por dos hombres de confianza. El terreno abierto crujía bajo sus pies. Al llegar a un claro, los mercenarios la rodearon y la condujeron hasta don Gerardo, que la esperaba con el revólver en mano, furioso y vulnerable. El silencio se cortó con la voz de Rosa. «Padre, no temo morir aquí. Vengo a ofrecer la paz. Deja en libertad a mi gente y te aseguro que no perseguirás más a la aldea». Don Gerardo vaciló. Sus ojos se nublaron entre la ira y la paternidad herida. «¿Qué locura es esta?», murmuró. Pero Rosa, con el temple de una guerrera y la ternura de una hija, prosiguió. «Si me disparas, no habrá herederos del apellido Mendoza, pero si escuchas mi voz y mi corazón, podrás rescatar algo más valioso que mi retorno. La unión de dos mundos, la leyenda de una alianza forjada en la verdad». Un silencio reverente siguió a sus palabras. Los mercenarios, conmovidos, apuntaron al suelo. Entre ellos, el predicador, con la sotana raída, ofreció sus disculpas por el sufrimiento causado. Para sorpresa de todos, don Gerardo arrojó el revólver contra el suelo y dijo: «No quiero tu guerra, hija, quiero tu perdón, aunque no sé si merezco el tuyo». Rosa avanzó y lo abrazó con un salto de fe. En ese abrazo, madre, padre y esposo se encontraron en un instante atemporal donde el rencor se disolvía. Los guerreros chiricahuas emergieron de la cueva y bajaron la guardia. Las mujeres soltaron lágrimas de alivio. Los niños sonrieron al ver la paz renacer. La tregua se selló con un festín improvisado. Tortillas recién hechas
guisos de calabaza y miel de agave. Bajo el cielo abierto, los cantos de la tribu se mezclaron con el acorde lejano de una guitarra tocada por un vaquero arrepentido. Esa noche, la aldea y el rancho compartieron el mismo fuego, la misma música y la misma esperanza. Al despuntar el día, Rosa se paró frente a su padre y sostuvo su mano arrugada. «Padre, mi lugar está aquí, pero tu sangre corre también en mis venas. Ven conmigo y aprende de mi hogar». Don Gerardo, con la mirada humedecida, asintió y siguió a su hija hacia la aldea. En su rostro ya no había rencor, solo el asombro de quien descubre un nuevo horizonte. La historia de Rosa María Mendoza y Yari se convirtió en leyenda en Sonora. Hablaban de la mujer que rompió cadenas con su voz y el líder apache que comprendió que el amor verdadero no conoce fronteras. Y en cada hoguera, al caer la noche, se narraba el episodio en que la hija, humillada por su peso, se alzó como guía y unió dos mundos en una promesa eterna. La aldea Chiricahua despertó envuelta en una calma inusual. Tras la tregua sellada la noche anterior, el aire olía a tierra húmeda y flores silvestres, como si la propia Madre Tierra celebrara la unión recién estrenada. Rosa María, o Nahaatani, recorrió los senderos entre viviendas de adobe y ramas entrelazadas con paso sereno. A su lado, don Gerardo caminaba con timidez, descubriendo por primera vez la armonía de aquel lugar, el rumor del río cercano, el canto de las cotorras y la risa libre de los niños. En el centro de la aldea, junto a un majestuoso mezquite que servía de punto de encuentro, se erigía un altar de piedra donde descansaban vasijas con maíz, miel y hierbas. Allí se celebraría la ceremonia de arraigo de don Gerardo como huésped de honor, un paso simbólico que reforzaba el pacto entre los dos mundos. El chamán Toono, con su bastón tallado y plumas en la cabeza, presidía el rito. A su lado, Luma sostenía una pluma blanca para otorgar al recién llegado el derecho al respeto. Los guerreros formaron un semicírculo, tensos pero expectantes. Las mujeres tejían collares de cuentas y conchas, mientras los ancianos recitaban fragmentos de las profecías que hablaban de un forastero de ojos cansados, cuya llegada traería el equilibrio. Don Gerardo, arropado en una manta ceremonial, avanzó con paso firme. En su rostro se leía humildad y gratitud. Al llegar al altar, Toono le ofreció un cuenco de agua mezclada con pétalos de rosa silvestre. «Bebe», ordenó el chamán, «que el espíritu de la tierra corra en tus venas y limpien los odios del pasado». Don Gerardo alzó el cuenco con manos temblorosas y bebió. Durante un instante, su mirada se perdió en el brillo de las estrellas que el chamán había pintado en su rostro con polvo de mica. Al soltar el aliento, exhaló el rencor acumulado durante años de orgullo herido. «Que así sea», murmuró, y los presentes respondieron con un murmullo suave que retumbó como un latido colectivo. Tras la ceremonia, la aldea celebró con danzas y cantos que se prolongaron hasta el ocaso. Rosa observaba a su padre entregarse a la música, sus caderas dudosas al principio, luego moviéndose con más soltura, como redescubriendo el cuerpo que había torturado con el peso de sus propias exigencias. Al verla, don Gerardo le sonrió con lágrimas en los ojos. Ella le devolvió la sonrisa, consciente de que ese instante era la verdadera victoria. El hombre que la había aplastado con desprecios se rendía al gozo de la comunión. Al día siguiente, comenzó la construcción de la nueva vivienda para Rosa y Yari, un hogar tejido a medias con técnicas de ambas culturas, paredes de barro reforzadas con mimbre y techo de ramas quechua coronado por vigas de madera labrada. Don Gerardo aportó materiales del rancho y enseñó a los jóvenes del poblado los secretos del albañil mexicano. Yari, por su parte, guió a los artesanos apaches en el arte de entrelazar fibras de agave para impermeabilizar el techo. Los niños trabajaban a su lado, corriendo entre las varas de madera y jugando con trozos de arcilla en el suelo. Rosa supervisaba cada detalle: la altura de las puertas para que entrara el viento fresco, la orientación de las ventanas hacia el amanecer, el espacio para un pequeño altar donde pudiera ofrendar fragancias y plumas. En esa labor compartida, el amor entre ella y Yari se fortalecía, no con gestos grandilocuentes, sino con silencios cómplices y miradas que bastaban para transmitir gratitud.
Mientras tanto, en Sonora, la noticia de la alianza se propagaba. Algunos vecinos del rancho de los Mendoza se mostraban admirados, otros resentidos. El predicador, reconciliado tras las palabras de Rosa, decidió abandonar sus convicciones de intolerancia y dedicarse a ayudar con las labores de la aldea. Incluso enseñó a los niños a leer y escribir en español, gesto que derritió más de un corazón escéptico. Sin embargo, la paz recién nacida debía enfrentarse a los embates de la realidad. La sequía amenazaba las cosechas de maíz y calabaza, y los cazadores regresaban con presa escasa. Los ancianos recordaban una antigua sequía que había azotado esas tierras casi un siglo atrás, y el temor se extendía como la sombra de una noche sin luna. Rosa sabía que levantar un hogar implicaba cuidar de la tierra tanto como de las personas. Propuso entonces un viaje conjunto. Yari y ella partirían con varios guerreros hacia las montañas cercanas, donde brotaba un manantial oculto entre rocas de granito. Prepararon un pequeño grupo: guerreros curtidos por el sol, mujeres con bolsas de hierbas medicinales y niños mayores que querían demostrar su valía. Don Gerardo se ofreció como guía, pues conocía atajos en la sierra y sabía leer las estrellas para encontrar el camino. La partida se convirtió en una expedición de esperanza. Cada paso era un acto de fe en el futuro. El ascenso fue agotador. El sol de mediodía golpeaba con furia y el polvo se adhería a la piel. Rosa caminaba con determinación, sintiendo la fuerza del maíz maduro en cada semilla que había sembrado. A su lado, Yari cargaba un saco de semillas nativas que planeaban plantar cerca del manantial. Durante el descanso, compartieron el pan que ella había horneado la madrugada anterior. Un pan negro, denso y lleno de granos de amaranto. «Esto me recuerda a tu cocina», sonrió Yari, profundo, resistente, capaz de alimentar al alma. Ella rió, y en esa risa halló el eco de su libertad. Al llegar al manantial, descubrieron un pequeño oasis de helechos y juncos, con el agua tan clara que reflejaba el cielo como un espejo. Allí, cavaron surcos y plantaron las semillas de amaranto, calabaza y frijol exótico de los apaches. Regaron cuidadosamente con el agua fresca y pronunciaron oraciones de gratitud. En ese acto sencillo se tejía la promesa de abundancia y el compromiso de cuidar la tierra juntos. El regreso al poblado fue triunfal. Los niños cantaban alrededor de ellos y los ancianos bendecían el agua prometida. Rosa sintió que su corazón se expandía. Había construido un puente entre dos culturas, había enfrentado la burla y la violencia, y ahora sembraba vida en el mismo suelo que la rechazó. Pero las raíces más profundas aún debían enfrentarse a la prueba definitiva. Cuando llegara la siguiente estación estival, los vaqueros de ranchos vecinos tendrían que beber de aquel manantial o secarse en su arrogancia. Entonces, la verdadera fuerza de la alianza demostraría su valor, y Rosa estaba dispuesta a defender cada gota de aquel agua con la misma pasión con que aceptó el amor de Yari. Mientras la aldea celebraba con danzas y el murmullo del manantial se convertía en banda sonora de esperanza. Rosa y Yari se tomaron de las manos bajo la sombra del mezquite. Sus miradas decían más que las palabras. En ellas brillaba la certeza de que habían sembrado algo más que semillas. Habían sembrado un legado que florecería más allá de sus vidas. Los días transcurrían entre faenas agrícolas, enseñanzas culturales y el murmullo constante del manantial que ahora nutría los campos alrededor de la aldea. Rosa y Yari caminaban juntos cada amanecer, supervisando el crecimiento del maíz y revisando los surcos de amaranto. Bajo su cuidado, las plantas brotaban con vigor, confirmando la promesa de abundancia. Pero el bienestar floreciente no había borrado el eco de amenazas latentes. Una mañana, mientras examinaban el cultivo de frijol exótico, un mensajero apareció apresurado. Un grupo de vaqueros de un rancho cercano estaba bloqueando el paso al manantial, impidiendo el acceso al agua y reclamándola como propiedad privada. La noticia se propagó velozmente por la aldea. Algunas mujeres apaches empuñaron sus herramientas y amenazaron con atacar. Los guerreros se armaron con arco y lanza. Rosa, sin embargo, mantuvo la calma. Había aprendido que la ira sin rumbo puede destruir lo construido con esfuerzo.
Convocó una asamblea junto al mezquite principal. Ante todos, expuso su plan. Enviarían emisarios, incluyendo al predicador arrepentido y a don Gerardo, para dialogar con los vaqueros. Si la vía pacífica fallaba, demostrarían con hechos que el manantial nutría a inocentes y a personas de sangre mestiza y apache por igual, y que la avaricia de unos pocos no podía regir el destino de la comunidad entera. Al caer la tarde, los delegados iniciaron el viaje hacia el rancho de los Mendoza, ahora aliado con la aldea. El predicador encabezaba la comitiva, portando la Biblia como símbolo de reconciliación. Don Gerardo lo seguía con el paso firme de quien defiende algo amado. Rosa caminaba entre ellos con la mirada alerta, recibiendo el respeto de apaches y mestizos por igual. Cuando llegaron los vaqueros, armados con fusiles de mira rudimentaria, los recibieron con desconfianza y burlas, gritando que el agua no era para indios y renegados. El predicador alzó la voz con toda la fuerza moral que le quedaba. Habló de la caridad y de la dignidad humana, de cómo la cruz del sacrificio no se llevaba en la sotana, sino en los actos de justicia. Pero sus palabras se diluyeron ante el coro de rifles apuntando al suelo. Fue entonces cuando don Gerardo dio un paso al frente y alzó el pañuelo blanco que llevaba en el bolsillo interno de su chaqueta. Con voz entrecortada, confesó ante los hombres: antes les hubiera matado a todos sin dudar. Hoy les pido que escuchen a mi hija y a mi pueblo. Este manantial salva vidas. Mi sangre corre por ella, así como el agua corre por la tierra. Si impedimos su fluir, moriremos juntos. El silencio se rompió con murmullos inseguros. Algunos vaqueros intercambiaron miradas, sopesando las caras curtidas de dolor de sus propias esposas e hijos, sedientos en el rancho. Aún así, no fue suficiente para cesar el asedio. Uno de los capataces, renegado y codicioso, levantó su rifle, pero antes de apretar el gatillo, un cuervo graznó alto desde un poste cercano, llamando la atención de todos. En ese instante, Rosa dio un paso decisivo, levantó ambas manos y habló en voz clara. Ustedes también son hijos de esta tierra. No permitamos que la sed divida a quienes habitamos bajo el mismo cielo. Abran la compuerta de ese arroyo. Dejen que el agua corra libre. No tendremos miedo de pelear, pero preferimos sembrar en paz. Sus palabras resonaron como un látigo de verdad. El capataz dudó, y en la brisa se sintió el peso de la conciencia colectiva. Finalmente, bajó lentamente el arma y retrocedió. Uno tras otro, los demás vaqueros guardaron silencio, bajaron sus fusiles y se retiraron del cauce. Fue la victoria de la palabra y de la unidad. De regreso a la aldea, Rosa fue recibida con vítores y lágrimas de alegría. El agua volvió a fluir por el canal principal, regando el campo y llenando las tinajas. Esa noche, la celebración fue doble. No solo honraban la abundancia, sino también la fuerza del diálogo y la valentía de defender la vida sin recurrir al derramamiento de sangre. Sin embargo, la paz alcanzada despertó nuevos desafíos. La prosperidad atrajo la atención de comerciantes y autoridades mexicanas, deseosas de apropiarse de las tierras fértiles. Un recaudador de impuestos del gobierno se presentó con documentos oficiales, exigiendo tributo y declarando la holgura de la propiedad comunal como recaudable. El tributo millonario amenazaba con arruinar la economía local. Rosa y Yari entendieron que no bastaba con proteger el manantial. Debían forjar reconocimiento legal. Convocaron a don Gerardo y al predicador para diseñar una estrategia. Viajarían al poblado más cercano, donde radicaba un juez regional, para presentar una petición formal de exención de impuestos basada en tratados antiguos que protegían a las comunidades indígenas. La expedición fue arriesgada. Debían cruzar desfiladeros, sortear patrullas de soldados y enfrentar prejuicios en la corte. Pero el lazo de sangre que unía a Rosa con Mendoza fortalecía su causa. Al tercer día de travesía, mientras acampaban bajo un cielo estrellado, Yari compartió sus dudas en voz baja. Temo que la justicia humana no sea tan compasiva como la tierra que cultivamos. Rosa lo miró a los ojos y respondió con convicción. Nuestra verdad es más fuerte que cualquier papel firmado. Vamos con la fuerza de un pueblo que ha probado que el agua une más que divide. A la mañana siguiente, llegaron a la casona del juez.
Las columnas estriadas y los ventanales de vidrio parecían imponer un mundo ajeno. Desafiando la formalidad, Rosa presentó su testimonio. Narró la humillación sufrida, la alianza construida, la vida sembrada en el desierto. El juez la escuchó en silencio, anotando cada palabra. Cuando el recaudador fue a argumentar su postura, el viejo magistrado alzó la mano y dictaminó: se reconoce el estatus especial de la aldea Chiricahua según el Tratado de Guadalupe Hidalgo y las leyes de la corona. Queda exenta de cargos por tributo comunal. La justicia ha sido hecha. La noticia fue recibida con júbilo en la aldea. Don Gerardo derramó lágrimas de orgullo al ver a su hija convertirse en defensora no solo de su gente, sino de toda una región. Yari lo abrazó como a un hermano. La unión que una vez se selló con fuego y sangre se confirmó con tinta y ley. Esa noche, bajo el altar del mezquite, Rosa y Yari renovaron sus votos de amor y protección mutua. En su mirada ya no había temor, sino la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. El manantial corría libre, la tierra florecía y los cantos de la tribu se alzaban hacia el firmamento, agradeciendo a los espíritus y a la vida misma. La aldea había pasado el crisol de la adversidad, había aprendido que el verdadero poder yace en la palabra justa, la acción valiente y el compromiso con la comunidad. Y en el corazón de Sonora resonaba la leyenda de la mujer que, humillada por su peso, encontró su grandeza al unir dos mundos con la fuerza de su espíritu. La luna llena bañó de plata el campamento apache la noche anterior al regreso triunfal de Rosa y Yari. El aire estaba cargado de expectativa y un leve temor, pues aunque la batalla legal se ganó, sabían que la envidia de los vecinos y de decisiones tomadas en recintos lejanos podía volver en forma de conspiración. Nadie durmió bien. Los ancianos murmuraban oraciones, las mujeres hacían guardia y los guerreros afilaban puñales con manos callosas. Rosa caminaba entre tiendas, repartiendo agua y palabras de ánimo, recordando a todos que la fortaleza de un pueblo reside en su unidad. A la madrugada, un mensajero llegó en urgencia desde el rancho de los Mendoza. No era don Gerardo, sino un joven escribiente que temblaba al entregar el mensaje. Se ha descubierto un complot. Un grupo de hacendados vecinos ha sobornado al capitán de la guarnición mexicana para declarar ilegítima la exención de tributos de la aldea. Se alzan detenciones contra los líderes. Su nombre figura en la orden de arresto. El joven apartó la mirada, avergonzado, mientras Rosa tomaba la carta con manos heladas. Yari la observó, sus ojos encendiendo brasas de ira y desesperación. La noticia cayó como un puñal en el corazón de la comunidad. El miedo se extendió. ¿Acaso todo el esfuerzo había sido en vano? En un silencio solemne, Rosa consultó al chamán Toono y a los ancianos. Juntos decidieron que la única vía sería confrontar esa traición con una acción que uniera el valor con la astucia. No lucharían contra soldados en batalla abierta. Eso habría significado millones de vidas en juego, sino que viajarían al puesto militar, relatarían la verdad y presentarían pruebas del complot. Para eso, Rosa y Yari partirían bajo un pretexto de tregua para entregar tributos simbólicos e ingresar al recinto, donde revelarían la falsedad de las acusaciones. El amanecer los encontró en marcha. Viajaron en una carreta prestada por el predicador, con barriles de miel de agave y pieles de ciervo como ofrendas de paz. Al llegar al fuerte, fueron recibidos por el capitán Zapata, un hombre rígido con uniforme impecable y gesto escéptico. Al frente de la guarnición, los soldados formaron fila y observaron con desconfianza las pieles y tarros. Zapata alzó la carta de exención y la ululieró con desdén. Según esta orden, no debías rendir tributo, pero ahora el gobernador solicita tu presencia y tu rendición. Rosa, con la mirada erguida, respondió: Capitán, estas ofrendas no son tributos, son símbolos de buena voluntad. Hemos venido a aclarar la injusticia que se está cometiendo contra mi pueblo. Zapata frunció el ceño y ordenó llevarlas a la plaza interior. Allí, con el sol abrasador grabando sombras en el piso, encarcelaron brevemente a los ancianos y a los guerreros ancianos, dejando a Rosa y Yari en libertad para negociar. El gesto era claro. Buscaban intimidarlos. Dentro del fuerte, los pasillos de piedra resonaban con pasos militares. Rosa y Yari
fueron conducidos ante un oficial coronel, el mismo que firmó la supuesta traición. El aire cargado de pólvora olía a corrupción. Rosa, sin titubear, habló con voz clara. «Mi coronel, aquí están los documentos que firmó el juez regional. Aquí están los testigos del tratado y mi propio testimonio, firmado ante fe pública. Pero también traemos el nombre y la evidencia de aquellos que le sobornaron. Don Rafael Fuentes y don Esteban Salas. Sus nombres figuran en sobornos entregados a esta guarnición para quebrantar la ley». El coronel, sorprendido, trató de interrumpir, pero Yari extendió un pergamino donde se detallaban recibos falsificados y cartas interceptadas. Los archivos del propio fuerte confirmaron la firma del juez. La sala entera guardó un silencio espeso. El coronel se tornó pálido. Los soldados bajaron la mirada, conscientes de que habían sido usados. El coronel desenvainó su sable y lo apoyó en la mesa. Con voz firme dijo: «He sido víctima de engaño. Tan pronto esto se aclare, restauraré su libertad y castigaré a los culpables. Pido disculpas en nombre de la corona». Rosa asintió con dignidad. Sabía que la promesa no era suficiente sin acciones. Tomó la mano del oficial y, mirándolo a los ojos, agregó: «Confío en su palabra, señor. Nuestra gente merece vivir sin miedo. Si cumple, sabremos honrarlo como aliado. Si no, el desierto guardará un secreto que terminará consumando». El coronel, sin una palabra más, ordenó liberar a los prisioneros y emitir nuevos documentos que certificaran la exención indefinida de tributos. Además, ordenó la detención de Fuentes y Salas, quienes serían juzgados en la villa más cercana. La tropa exclamó alivio y respeto, y Rosa y Yari salieron del fuerte con el uniforme militar moviendo al viento. Al regresar a la aldea, fueron recibidos como héroes. El tambor de guerra sonó con ritmo de triunfo, no de batalla, y las mujeres embadurnaron sus rostros con ocre para vitorearlos. Esa noche, junto al mezquite, Rosa alzó el manojo de documentos como prueba de la victoria sin derramamiento de sangre y declaró: «Este es el fruto de la verdad y la justicia. Que nunca olvidemos que el poder reside en la palabra y en la integridad». La comunidad estalló en cánticos y danzas. Don Gerardo, con lágrimas en el rostro, abrazó a su hija y al yerno. Nadie hablaba de peso, de burlas ni de humillaciones. Solo se hablaba de honor restaurado. En los días siguientes, con la amenaza disipada, la aldea prosperó como nunca antes. El trato con la guarnición les permitió comerciar libremente. Los artesanos vendieron sus mantas a precios justos y los comerciantes mexicanos visitaron el manantial para abastecer sus caravanas. El rancho de los Mendoza se convirtió en un punto de partida para el intercambio cultural y económico. Ahí, mestizos y apaches compartían la mesa y las canciones. Rosa y Yari, en su hogar de adobe y madera, contemplaban el horizonte chaque noche, imaginando futuros más allá de las fronteras. En su mirada había la paz de quienes saben que el camino largo y difícil vale cada paso. Bajo la luna de Sonora, se prometieron seguir escribiendo la leyenda que habían comenzado. La historia de la mujer que fue humillada por su peso, pero que, con la fuerza de su corazón, unió dos naciones y cambió el curso de la historia. Los primeros rayos del sol acariciaron el horizonte de Sonora, mientras la aldea florecía con una vitalidad inédita. Los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el murmullo constante del manantial era una melodía que acompañaba cada respiración. En el centro, junto al mezquite sagrado, Rufina, la hija mayor de Rosa y Yari, jugaba con los niños de la tribu, ajena aún al peso de la historia que corría por sus venas. Rosa y Yari se encontraban en la terraza de su hogar compartido, una construcción que combinaba adobe y vigas de madera labrada, con murales que representaban escenas de su unión y de la alianza entre apaches y mestizos. En la pared este, un fresco mostraba el momento en que Rosa, todavía Mendoza pero ya Nahaatani, alzó la mano para exigir justicia. En la pared oeste, la visión del manantial inundando de vida la tierra. Mientras bebían un atole de maíz dulce, recordaron los sacrificios del pasado, las risas burlonas en el rancho, las flechas volando, el polvo de las carreteras, el filo de la justicia en la corte y el temblor de la negociación. Habían convertido cada herida en un peldaño que hoy sustentaba la paz. No era un triunfo individual, sino un triunfo colectivo, tejido con palabras,
actos y el coraje de muchos. Aquel día se celebraría la ceremonia del primer naciente. Rufina sería presentada ante la comunidad, simbolizando el fruto de la fusión cultural. Llegaron todos, ancianos apaches con bastones tallados, vaqueros mestizos vestidos con sus mejores galas, el predicador con su Biblia envejecida y don Gerardo, cuya presencia ahora era motivo de orgullo en lugar de vergüenza. Había risas templadas, abrazos y un aire de celebración que se sentía en cada rincón. El chamán Tono inició el rito con cantos que hablaban del nacimiento de una nueva era, en la que dos pueblos compartían la misma madre tierra. Colocó en el vientre de Rufina una pluma y una espiga de trigo, unidas por un cordón rojo, símbolo de la unión entre la sabiduría ancestral apache y el sustento mestizo. Luego, Luma vertió agua del manantial sobre las manos de la niña, bendiciendo su vida y su propósito de mantener viva la alianza. Cuando Rosa tomó a su hija en brazos, no pudo contener las lágrimas. Cada lágrima era un tributo a quienes habían luchado, a quienes habían dudado y a quienes habían creído. Yari, a su lado, depositó un beso suave en la frente de Rufina, dejando el fuego apache con que nacía el amor y la responsabilidad de cuidarlo. Tras la ceremonia, se compartió un banquete en el que se degustaron tamales de amaranto, calabaza guisada y tortillas recién hechas, acompañados de piñones tostados. La música, mezcla de tambores apache y guitarras mestizas, invitó a bailar incluso a aquellos que antes se habían negado a estrechar lazos. Había un nuevo orgullo, un canto vibrante que resonaba al compás del viento. En medio de la celebración se abrió un espacio para la palabra. El predicador, con voz temblorosa, pidió perdón nuevamente por su intolerancia pasada y proclamó que la fe no conoce fronteras de piel o costumbres. Don Gerardo, con el pulso sereno, declaró: «Hoy soy padre, orgulloso de mi hija y de la mujer que eligió su destino con dignidad. Aprendí que el honor no se mide por la sangre, sino por la justicia y el amor que ofrecemos al mundo». Las palabras generaron un aplauso espontáneo, roto por la risa de los niños y el galope distante de un caballo que anunciaba la llegada de un mensajero. Era el juez regional, que traía decretos oficiales reconociendo la aldea como Comunidad Libre de Sonora y otorgando tierras para expandirse sin restricciones. Con ello, las generaciones futuras tendrían un espacio protegido donde habitar y crear. La noticia elevó la festividad a un clímax de júbilo. Rosa y Yari se tomaron de las manos ante la multitud y en un gesto simbólico plantaron juntos la última semilla de amaranto traída de las montañas, justo al lado del mezquite. Esa semilla representaba el futuro, una promesa de que aunque las estaciones cambiaran, habría siempre algo nuevo que brotara de la tierra y del corazón. Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de rojo y violeta, Rosa caminó sola hasta la cima de una pequeña colina que dominaba la aldea. Desde allí contempló el paisaje, huertas, chozas, caminos polvorientos, el cauce del arroyo y la silueta del rancho al fondo, ya integrado en la nueva patria compartida. Inspiró profundamente el aire cargado de aromas de salvia y cactus florido, y sintió que su propia sangre era un puente entre dos mundos. En su mente resonaron las voces de su madre, de Luma, de Yari y de todos quienes habían creído en ella. Supo que el peso que otrora la humilló se había convertido en la carga más valiosa, la responsabilidad de ser ejemplo y de mantener viva la llama de la unión. Aquella noche, bajo un manto de estrellas, la aldea se sumergió en un silencio reverente. Solo se escuchaba el latido del desierto y el canto lejano de un búho. Rosa bajó la colina y regresó al centro del poblado, donde Yari la esperaba con un abrazo. No hicieron falta palabras. Sus ojos dijeron todo. Habían transformado el dolor en posibilidad, la humillación en grandeza y la soledad en comunidad. Así concluyó la saga de Rosa María Mendoza, la mujer que fue humillada por su peso, pero que al encontrar su voz y su dignidad, unió dos naciones y forjó un legado que perdura más allá del tiempo. En cada semilla plantada, en cada gota de agua que fluye, en cada canto al atardecer vive su historia. Y mientras el viento arrastre la melodía del desierto, el mundo recordará que el amor auténtico no conoce barreras y que el verdadero peso de una persona se mide por el tamaño de su coraje.